Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la prueba de los hechos nuevos, también denominado nueva prueba, en la audiencia penal, en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta disertación virtual la estoy transmitiendo desde en septiembre de 2020, desde Caracas, al público en general, disertaciones virtuales estas sobre el proceso penal, sobre el derecho penal, que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y ver las otras disertaciones virtuales sobre aspectos varios del proceso penal venezolano, del proceso penal mundial. Bueno, mis estimados, obviamente que con una aproximación como la que se aborda en la denominación de la disertación, las pruebas nuevas o el hecho nuevo en el proceso penal venezolano, en el juicio oral y público, es porque definitivamente nos estamos encontrando con la fase de juicio. Esa fase de juicio que conforme a el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente lo que se describe en el artículo 312 del COP, cuando nos indica en ninguna otra fase, refiriéndose a la fase intermedia, en ninguna otra fase podrá realizarse lo que le es inherente específicamente al juicio oral y público, con lo cual uno se preguntaría, bueno, ¿qué será lo que le es inherente exclusivamente al juicio oral y público y que solamente en el juicio oral y público se puede realizar? Bueno, la respuesta surge casi como obvia, pues. El tema de la producción, de la evacuación probatoria y el tema del debate sobre la prueba. Es decir, es lo que le es inherente, específico al juicio oral y público. Y no es porque el tema de la prueba no haya podido ser abordada en otra fase del proceso. Recordemos que la fase preparatoria o la fase de investigación es precisamente para sustentar los elementos que van a fundamentar ese convencimiento positivo del fiscal del Ministerio Público que está presentando como acto conclusivo la acusación. Entonces, la fase preparatoria, la fase de investigación, como una fase de obtención de los elementos de convicción que van a fundamentar la acusación como, repito, como acto conclusivo de dicha fase. Pero de ahí, con la presentación de la acusación, recuerden ustedes, conforme al 309, al 156 del Código Orgánico Procesal Penal, se origina otra fase, que es la fase intermedia del proceso penal. Y es que en la fase intermedia del proceso penal no tenemos que hacer consideraciones, quehaceres con respecto a la prueba. Bueno, claro, ciertamente que sí. Esa acusación que hace iniciar la fase intermedia, la interposición de la acusación, recuerden que conforme al 308 del COP, esa acusación va a contener una serie de capítulos, un capítulo vinculado al hecho que se acusa, y al final del camino, si se pasa la causa a juicio, debe haber congruencia entre la sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento con respecto al hecho. Hay otro capítulo que es muy importante, que es el capítulo jurídico, el nemon juris. El primero sería el capítulo fáctico, ¿verdad? La quaestio facti, el hecho que se acusa. Y luego el capítulo jurídico, que estaría vinculado a la calificación jurídica que le endosa a ese hecho el fiscal del Ministerio Público. Luego vendrán un par de capítulos muy importantes en esa acusación, que es el capítulo de los elementos de convicción. Es decir, los elementos que hasta ahora han convencido al titular de la acción penal para haber ofrecido la acusación. Esos elementos se obtuvieron en la fase preparatoria a espaldas del procesado, porque no va a haber una contradicción en la hechura de los elementos de convicción. Son elementos que sustentan la postura del fiscal del Ministerio Público. Pero hay un cuarto capítulo, el capítulo del ofrecimiento probatorio. Fíjense que en el capítulo de los elementos de convicción se manifiesta cómo ese fiscal está convencido. Pero ahora le falta convencer a otro. Ese otro, que sería fundamentalmente el juez, hace falta el convencimiento del otro.
Y ese convencimiento del otro se realizará exclusivamente sobre la base de pruebas. Si decimos, conforme al 312, que en ninguna otra fase podrá realizarse lo que le es inherente al juicio oral y público, es porque ahí se verifica fundamentalmente la apreciación probatoria. Esa apreciación probatoria que va a conducir a, la producción probatoria que iría a conducir a un convencimiento. Entonces, el capítulo del ofrecimiento probatorio, muchos de los que están acá me dirán, bueno, profesor, pero eso es puro corte y pega, ¿verdad? El mismo capítulo de los elementos de convicción lo cortamos y lo pegamos en el capítulo del ofrecimiento probatorio. A lo mejor te sale bien el juego, a lo mejor te sale bien el actor kindergarterino del cortar y pegar, ¿verdad? Porque a lo mejor, bueno, ese testigo que te declaró en sede fiscal, bueno, lo ofrezco como prueba. Ese resultado de la experticia que se verifica en la conclusión del peritaje, bueno, lo ofrezco como prueba para que declare en el juicio oral y público, pero a lo mejor no es posible ese elemento de convicción ofrecerlo en el juicio oral y público, bueno, porque vamos, el testigo se murió, pues que no va a estar ofreciendo nada y ni siquiera hubo la posibilidad de solicitar una audiencia de prueba anticipada para anticipar el quehacer probatorio, o a lo mejor el perito ya no podrá acudir. Bueno, a lo mejor mi posibilidad de ofrecer la prueba va a ser a través de la prueba documental, la conclusión pericial, pero ya no puedo solicitar la declaración del perito para que ratifique con su dicho lo que se plasma dentro de una conclusión. Se supone entonces que ese fiscal está convencido porque el hecho se ascribe a una calificación jurídica, pero está convencido porque tiene en la mano los elementos de convicción, por lo menos lo tuvo en el momento en que él se convenció, pero ahora él cree que llegando al juicio oral y público van a acudir esas pruebas ofertadas y van a poder sustentar una tesis. Es decir, la acusación fiscal, en principio, la estructura de una acusación fiscal no aguanta una probanza posterior. Es decir, cuando el fiscal presenta la acusación, es porque él está convencido que lo que está presentando en la mano, la objetivización, sustentaría esa acusación. Es decir, que no esperaría nada nuevo, nada adicional. Ya con lo que está allí, ello me sustentaría con creces. Ahí es donde entonces se entiende eso de que el fiscal es parte de buena fe. ¿Okay? Porque si no tuviese ese sustento material, de la verdad material para sustentar esa acusación, entonces definitivamente nos estaríamos ubicando en la última hipótesis del sobreseimiento. Artículo 300 del COP dice la norma, a pesar de la certeza, el fiscal no ostenta una base material. O sea, bueno, él está convencido, pero no tiene cómo ofrecer a otro. Entonces, es decir, le quiero significar que esperar que exista una prueba nueva o un nuevo hecho, así como sacado de un sombrero de magos, ¿verdad? Como el ave que le sale de la manga al mago en pleno ejercicio de prestidigitación, como algo inesperado, ¿ok? Que va a conducir indefectiblemente a... ¿Qué fue? ¿No se me está escuchando? Yo creo que sí se me escucha. ¿Okay? Vamos a ver, no, si se me está escuchando. Entonces, eso que de forma inesperada iría a conducir, ¿verdad?, a un convencimiento, ello no podría ser sobre la base de la esperanza de una eventualidad. Es decir, tiene que ser algo que se verifica, que está allí presente. Esto lo advierto, mis estimados, porque si vamos a hablar de hecho nuevo o prueba nueva, es la que surgiría ya en pleno fragor del juicio oral y público. Es decir, la institución de la llamada prueba nueva, ¿okay? O del hecho nuevo que se verifica en el juicio oral y público, no debe ser confundida con otras categorías, ¿okay? que están presentes allí en el Código Orgánico Procesal Penal. Otras categorías que se visualizan en dicho Código Orgánico Procesal Penal, como por ejemplo las nuevas pruebas que están descritas en el artículo 311.8 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuáles son esas nuevas pruebas? Bueno,
se presenta la acusación, el fiscal presenta la acusación y por lo tanto, con la presentación de la acusación, nos encontramos con el llamado periodo intermedio del proceso penal venezolano. ¿Ok? Entonces, esa prueba nueva es aquella que surge después que se presenta la acusación. Fíjate que en una oportunidad anterior habíamos abordado, aquí hay como cierto problema, yo creo que vamos a tener que volver a ingresar aquí a la sesión cuando esto se acabe, ¿no? Porque ya me estaba advirtiendo que tengo 10 minutos de tiempo y no tenía planificado ya tan de pronto. Entonces creo que vamos a tener que volver a ingresar después que se acabe esta sesión. Entonces fíjense, esa prueba nueva es aquella que se obtiene una vez que se haya presentado la acusación. Decía yo que en una disertación anterior habíamos dicho que si la defensa iba a quedarse sin el ofrecimiento probatorio cuando el fiscal presenta la acusación sin haber todavía resuelto la solicitud de diligencia de investigación. Bueno, y una respuesta sería que si tú me estás solicitando una diligencia de investigación en el día 44 y en el día 45 yo estoy obligado a presentar la acusación en virtud de lo que establece el artículo 236, bueno, pues no podrá ser idónea o pertinente, ¿verdad? Porque estoy en la posibilidad de que se caduque la posibilidad de interponer una acusación. En cambio, ¿verdad? Si me lo solicitaste al día 40, bueno, está bien, si considero que es idóneo, pertinente, realizo lo necesario, pero si aún no terminando con esa resulta de esa diligencia de investigación, ya yo estoy convencido sobre la base de la prueba A, B, C y D, bueno, faltaba la F, pero ya yo estoy convencido con la A, B y C, D, entonces yo presento la acusación. Pero ojo, no me abstengo de propiciar esa prueba de descargo que había sido solicitado por la defensa. ¿Por qué? Bueno, porque ahí me queda la oportunidad de la llamada prueba nueva, esa que se conoce una vez que se haya interpuesto la acusación. Es decir, negarle a la defensa la solicitud de diligencia de investigación, porque ya yo estoy montado en el lapso de los 44 días, bueno, sería casi como imposible afirmar que no existe el instituto de la prueba nueva, 311.8. Pero es que además hay otro, que es la llamada prueba complementaria, artículo 326 del COP. En la prueba nueva, ya yo presenté la acusación, pero surgen unos elementos, unas pruebas vinculadas al hecho objeto del proceso que de verdad, sin truco de ninguna especie, su capacidad de convencer surgió es con posterioridad a la acusación. ¿Cómo que prueba nueva, profesor? Sí, ya tú tanto sabías que existía esa prueba que solicitaste al perito que realizara una experticia. Sí, pero me llegó el día 45 y no hubo el resultado. Y una prueba es una resulta, lo que resulte. Llegó, ¿verdad?, al día 47, 48. ¿Qué voy a decir? ¿Ya para qué? Si ya presenté la acusación. Pues no, es un elemento que sustenta y existe la posibilidad de incluirla, de vehiculizarla a través de la prueba nueva, lo que me permite el 308, el 311.8 del COP. Pero es que puede ser que se dicte el auto de apertura a juicio y resulte que ya dictado el auto de apertura a juicio, ya iniciándonos en el juicio oral y público, yo estoy consiguiendo, disculpen que esto aquí estamos como medio complicado con la logística. Entonces ya presentado ya publicado el auto de apertura a juicio, ya habiéndose decidido el pase a juicio, nos encontramos, bien sea porque se solicitó con anterioridad o porque se obtuvo una prueba de la cual no se tenía noción con anterioridad, bueno, todavía tenemos la posibilidad de ese ofrecimiento probatorio. Ojo, entonces ya te estás dando cuenta de los dos elementos. En el caso de la prueba nueva, que yo denomino prueba ulterior, en plena fase intermedia, y en el caso de la prueba complementaria, aquella que se obtuvo después que se dictó el auto de apertura a juicio, antes de pretender demostrar la capacidad demostrativa de esa prueba, tendrías que demostrar que el conocimiento de dicha prueba, uno, en el caso de la prueba nueva, se obtuvo con posterioridad a la interposición de
la acusación. 2, en el caso de la prueba complementaria, demostrar que el conocimiento de esa prueba se obtuvo con posterioridad a el dictado del auto de apertura a juicio. Quiero ver sello húmedo en esa experticia. Yo quiero ver en el sello húmedo de la experticia la fecha. Yo quiero ver que sea la fecha posterior a la interposición de la acusación. Yo quiero que tu testigo que está siendo presentado de forma novedosa me demuestre a través de un movimiento migratorio, me demuestre a través de un pasaje que él llegó acá y que por lo tanto su capacidad demostrativa fue después que se presentó la acusación o fue después que se presentó el auto de apertura a juicio. Esto lo advierto con mucha entereza, porque de lo que vamos a hablar hoy no tendría nada que ver con la llamada prueba nueva que se obtuvo después que se presentó la acusación, ni tendría nada que ver con la prueba complementaria que se obtuvo con posterioridad al dictado del auto de apertura a juicio. Tiene que ver con un hecho nuevo que se verificó en el juicio oral y público. Un hecho nuevo que tiene sus contornos, ahí más o menos bien definidos, ¿ok? Pero que requiere una probanza adicional. Ese hecho nuevo surgió de la producción probatoria que hasta ahora había sido normalmente ofrecida. La declaración de Pedro, María y José, testigos que ofertados en la acusación, fueron admitidos y allí se quedó incorporado en la comunidad probatoria en el auto de apertura a juicio. Pero ahora Pedro, María y José nos están hablando de un tal Roque y por lo tanto el hecho nuevo de Roque verificando, estando presente al momento de los hechos, es un hecho nuevo. Es un hecho nuevo que solamente mencionado pero que no probado ameritaría que estemos dentro del instituto de el nuevo hecho o de la nueva prueba verificado en el artículo 342 del COP. A ver, entonces recuerden que el 326 del COP establece lo que se denomina la prueba complementaria. Las partes podrán promover nuevas pruebas acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Entonces, bueno, tendría que ser una prueba de conocimiento novedoso en plena fase de juicio. Ahora bien, el tema de la prueba está vinculado a esta norma importante, que es lo que se llama la imposibilidad de asistencia o la llamada recepción virtual, ya que estamos en momentos, ¿verdad?, con la pandemia y todavía estamos preguntándonos, los tribunales por fin van a abrir de forma virtual, ¿cómo van a hacer la probanza? Bueno, ya esto no es nada nuevo en el ámbito de la regulación normativa. Ya el 323 del COP nos decía, los órganos de pruebas que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez. Si se encuentran en el lugar distinto al del juicio, se trata de personas que no tienen el deber de concurrir a prestar declaración, el juez avisará sin demora al juez de aquel lugar quien lo examinará. En ambos casos, es decir, de aquel que no puede acudir a declarar por un impedimento justificado o que se halle en un sitio, en una locatio distinto al del tribunal de juicio, en ambos casos se ordenará por cualquier medio tecnológico audiovisual la recepción y reproducción del acto y las partes podrán participar en él. Ustedes dirán, bueno, pero el principal problema frente a la virtualización de la prueba es saber que ese que está declarando, por ejemplo, frente a ustedes, no está leyendo lo que está allí en una computadora, porque yo no solamente tengo frente a ustedes a una cámara, sino que a lo mejor yo tengo ahí, como se dice en Venezuela, la chuleta, ahí está, ¿verdad? O a lo mejor tiene una persona. Yo tengo un amigo que dice que la única manera como podría resolverse el tema de la virtualización de la prueba es el espejo atrás. O sea que si tú colocas un espejo atrás, la cámara te va a ver a ti, pero iría a ver también el reflejo si de alguna forma estás leyendo en la computadora o si está alguien frente a ti. Bueno, miren, esta sesión la vamos a terminar ahorita para volvernos a actualizar de inmediato, hasta dentro de unos segundos.